Lección 8. Israel cruzó el mar en seco. Versículo base. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Éxodo capítulo 14, versículo 22. Lectura base, Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 31. Objetivo: conocer la forma tan maravillosa en que Dios obró para que Israel cruzara la mar en seco y la fe de Moisés al dar testimonio del poder de Dios. Comentario: apenas los egipcios habían echado al pueblo de Israel de su tierra, enseguida se arrepintieron, diciéndole a Faraón: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Faraón reaccionó subiendo a su carro, llevando con él a los egipcios en 600 carros escogidos, y todos los demás carros que había en Egipto, con su caballería y los capitanes de guerra dirigiéndolos. Fueron todos en su persecución, buscando regresar a Israel a la esclavitud, cosa que les fue imposible, pues Israel iba bajo la protección de la poderosa mano de Dios. Los hijos de Israel se asustaron en gran manera, debido a que ante sus ojos se encontraban atrapados por la naturaleza. El desierto por el que huían había llegado a su fin, y al frente de ellos solo estaba la mar. Dieron de gritos, reclamando a Moisés que les había sacado de Egipto para morir en el desierto. Sin embargo, la Escritura dice que Moisés era un varón manso, y esa virtud espiritual le ayudó para reaccionar con paciencia y serenidad ante los reclamos del pueblo. Les ordenó primeramente que no temieran a los egipcios, a los cuales no volverían a ver nunca más, y esperar en Dios, pues sin que ellos pelearan, los libraría del peligro de muerte que les acechaba. Así que Moisés clamó a Dios, quien le ordenó decir al pueblo que marchara, mientras que él debía extender su mano sobre la mar para dividirla, y así el pueblo pasaría en seco por medio de ella. Imaginemos lo que la lectura base nos enseña: la forma en que el ángel de Jehová y la columna de nube gigantesca se cambiaron de ir de delante del pueblo para ir detrás, evitando así que ambos pueblos pudieran verse, solamente pudiendo oírse, y como el viento cortó la mar, que se separó, dejando descubierto su fondo, y no de lodo ni de fango, sino de tierra firme, por donde fue posible que el pueblo con sus niños, ancianos y animales pudiera cruzar a prisa y sin obstáculos. Sin embargo, para los egipcios la situación fue muy distinta. Fueron estropeados sus carros, dando tiempo a que Israel tomara ventaja, y para cuando comprendieron que era el poder de Dios contra ellos y quisieron regresar, fue muy tarde, pues a diferencia de la maravillosa forma en que Dios con su poder abrió la mar para salvar a Israel tras haber cruzado todos a salvo, Moisés extendió su mano, pero esta vez para que la mar se cerrara como era antes. Esta devoró a los egipcios con sus carros y caballería, sin que ninguno se salvara. Entonces el pueblo temió y creyó en Dios al presenciar sus proezas. Moisés compuso un canto y lo cantó con el pueblo. Su hermana María, que es la primera profetisa mencionada en la Escritura, danzó junto con las mujeres. El gozo fue grande por la salvación otorgada por Dios a Israel, sin que necesitara pelear contra los egipcios. Aprendamos a tener una fe que no se destruya ante las adversidades. Confiemos en Dios a cada momento de nuestra vida y seamos agradecidos por todo lo que recibimos de Él, honrándolo y alabándolo. No olvidemos la orden que nuestro Señor Jesús nos dio: aprender a ser mansos como lo fue Él, pues esta virtud, al igual que ayudó a Moisés, nos ayudará a nosotros cuando estemos en dificultades. Preguntas de repaso. Pregunta 1. ¿Qué hicieron los egipcios después de arrepentirse por haber librado a Israel? Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 7. Pregunta 2. ¿Cómo reaccionó Israel ante la amenaza de muerte? Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Pregunta 3. ¿Cómo reaccionó Moisés ante la misma situación? Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14.
Pregunta 4. ¿Qué ocurrió para que Israel estuviera a salvo? Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 22 y 29. Pregunta 5. Aunque no fue a tiempo para ellos, ¿qué reconocieron los egipcios? Éxodo capítulo 14, versículos 23 al 28. Pregunta 6. ¿Qué hicieron Moisés y el pueblo en gratitud a Dios? Éxodo capítulo 15, versículos 1, 20 y 21.